La entrevista. Ayer le comentábamos que la Suprema Corte de Justicia había declarado inconstitucional que se limite a los menores de edad la posibilidad de cambiar de identidad de género, invalidando de esta manera un artículo precisamente del Código Civil, por ejemplo, lo que se dio a conocer el día de ayer para el Estado de Puebla. Pero vamos a platicar más a fondo sobre esta decisión que toma la Suprema Corte de Justicia. Se encuentra con nosotros y le agradezco mucho estos minutos a Tania Morales, fundadora y directora de la Asociación para las Infancias Transgénero. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, muchas gracias, Jesús. Muy bien, muy contenta. Ayúdanos a entender precisamente la trascendencia de esta medida que toma la Suprema Corte de Justicia. Sí, bueno, la historia es que el año pasado se aprobó una legislación en el estado de Puebla para reconocer la identidad de género en personas trans mayores de 18 años. Sin embargo, no se legisló para personas menores de 18 años. Lo que hizo a continuación la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esto es algo muy importante, es que solicitó una acción de inconstitucionalidad por haber discriminado a personas menores de 18 años. Y bueno, la Corte toma esta petición de inconstitucionalidad y resuelve que en realidad sí, que es inconstitucional, que no se puede discriminar a una persona en razón de su edad ni de su identidad de género. Entonces, bueno, esto es algo muy importante porque hasta antes de ayer, el único referente tan fuerte que teníamos era internacional, era la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 24 del 2017, en la que nos lo usábamos para cuidarnos, digamos, o para poder tener documentos de identidad para personas menores de 18 años. Ahora, con esto que hace la Corte, pues esto es un precedente a nivel nacional que nos va a ayudar tanto que en las siguientes legislaciones o en las siguientes aprobaciones de leyes puedan y deban incluir a personas menores de 18 años, pero además deja claro que las personas menores de 18 años que tienen una identidad de género diferente a la impuesta en el momento del nacimiento tienen los mismos derechos que las personas que no son trans. Y entonces deben tener un acceso digno a sus documentos de identidad para protección como cualquier otra persona, ¿no? El acceso a la salud, a la educación, etc. Tania, hubo una parte de, voy a llamarlo así, discurso, aunque obviamente es ponencia y demás, del ministro presidente Arturo Saldívar, que me llamó mucho la atención, en realidad todo el discurso, pero hay una parte que me parece, tú eres la experta y te pedía tu opinión al respecto, cuando él dice no hay nada que curar. Me parece que es una frase muy importante, muy fuerte, sobre todo en el país en que vivimos y por lo que existe en contra precisamente de una comunidad como la trans. Bueno, eso fue muy relevante porque justamente existen muchos esfuerzos por corregir la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Cuando decimos nada que curar, lo que queremos decir es que tenemos una sociedad muy plural, con muchas variaciones, diferencias, y que esas están bien, que no hay por qué modificar, no hay que normar a la gente. Yo incluiría no solo nada que curar, sino nada que comprobar. ¿Por qué? Porque hasta hace poco, cuando una persona trans quería tener un documento de identidad que reflejara fielmente su identidad, tenía que pasar por procesos como comprobarle a un juzgador, jueza o juez, o comprobarle a un terapeuta que el género que decía vivir era el real de la persona. Entonces, los procesos de acceso a la identidad, a los derechos de identidad, tenían que ser a través de la comprobación de quién soy yo. Cuando ninguna persona que no es trans, es decir, como yo, una persona cisgénero, no tengo que comprobar que soy una mujer, simplemente soy una mujer y listo. Entonces, a mí me parece muy importante cómo el ministro presidente, no solo en esta frase que dice nada que curar, sino en todo el discurso que tiene, toda su posición, se nota que ha escuchado, no solo basa sus decisiones en temas legales, que eso es algo muy importante, es un conocedor de las leyes, pero también ha escuchado a la población trans y a las familias trans que en los últimos años han tratado de cambiar ese discurso que se tenía alrededor de ellas y de ellos y ellas. También dijo niñez, eso es algo muy importante. Sí.
Tania, ese es un punto también importante, el lenguaje inclusivo. Esta medida, lamentablemente todos sabemos lo que padece la comunidad trans, algo similar que lo que se ha vivido con las mujeres, con los indígenas, con los afromexicanos, con la comunidad gay, objeto de rechazo, violencia en distintas intensidades, violencia incluso precisamente del Estado. Esto podemos considerarlo como un paso a final de cuentas que nos ayuda a tratar de erradicar esta cultura, corrígeme si me equivoco, a esta cultura que se vive en nuestro país de discriminación. Así es, son medidas muy importantes. Yo creo que la postura, no solo del ministro presidente, sino de las y los ministros, como hablaron, como tocaron el tema, no solo tiene un efecto en el acceso al derecho, sino un mensaje contundente a la sociedad de una población que ha sido históricamente invisibilizada, históricamente discriminada incluso por las instituciones, y quizá los primeros pasos para cambiar esta realidad, por supuesto, tiene que ver con que las instituciones sean las primeras que dejen de discriminar. Entonces, así vamos a ir haciendo propia esta no discriminación de las poblaciones. Finalmente, Tania, y agradeciéndote por supuesto estos minutos, para que la gente que nos está escuchando lo dimensione, ¿a qué se enfrenta un niño, una niña, un niño trans? ¿A qué se enfrenta cuando no es reconocido, cuando no es respetado, cuando es agredido? ¿Qué consecuencias tiene para estas personas? Pues para empezar, el desarrollo de su personalidad no puede ser efectiva. En los primeros años de vida de una persona se establecen los lazos sociales, incluso los afectivos, las relaciones entre personas, pero también el desarrollo del lenguaje y muchas habilidades para todos los días de las personas. Y cuando una persona no es reconocida con su identidad, se le impone una manera de ser, de llamarse, de comportarse, y no se le reconoce como quien es, pues no tiene este desarrollo que debería tener cualquier persona. Y entonces podemos caer en muchas cosas, ¿no? Como, para empezar, por un periodo de depresión, por el no desarrollo de la personalidad, pero más allá de de estas cosas negativas, lo que yo diría es, no tiene ningún sentido que una persona, por el simple hecho de ser quien es, no pueda tener el acceso a una vida digna, una vida saludable desde sus primeros años de vida, porque culturalmente así lo aprendimos. Claro. Tania Morales, fundadora y directora de la Asociación para las Infancias Transgénero, yo te agradezco muchísimo estos minutos para la octava y tu conocimiento para poder entender esto que se está viviendo. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Vamos ahora con la voz de los expertos.